Hola chicos, y para tejer esta blusa vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y aunque me recomiendo utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros, voy a utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros para que la puntada me quede más sueltecita, cinta métrica, una aguja lanera. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde el hombro, de qué tan larga vas a querer esta blusa. Comencemos. Y comenzamos con una tira de cadenas lo suficientemente larga. Acá yo les voy a hacer esta muestra de esta medida porque yo voy a tejer bastante. Sí, entonces para que ustedes sepan de cuánto debe ser su tira de cadenas, tenemos dos formas de calcular esta tira de cadenas, ¿sí? Con la medida desde acá, desde el hombro hasta el largo que quieren. Entonces, en mi caso, esa medida son 53 centímetros. Yo voy a hacer esta blusa para mí, va a ser una talla XL. Entonces, la medida que tienen desde el largo del hombro hasta el largo que desean, la van a multiplicar por 2. Eso quiere decir que mi tira de cadenas debe de medir 106 centímetros. Y la otra forma que tienen para calcular el largo de esta cadena puede ser así, midiéndose desde la espalda hasta el frente. Bien, entonces mi tira de cadenas es de 106 centímetros, como les acabo de enseñar. Es una tira bastante larga, pero yo les voy a hacer la muestra para enseñarles el punto, tanto al comienzo como al final. ¿Sí? Entonces, una vez que tengan establecida su tira de cadenas con la medida que necesitan, todos vamos a tejer 12 o 15 cadenitas más, ¿sí? Entonces, tejemos una adicional de 12 cadenas. Tejemos estas 12 cadenas adicionales porque a nosotros nos interesa es medir los puntos, ¿sí? No tanto medir las cadenitas, porque algunas veces o tejemos muy suelto o tejemos muy apretado y esa medida varía. De todas maneras, si a ustedes les gusta tejer puntos completos, la puntada que vamos a realizar requiere una cantidad de puntos múltiplo de 6 más 3. Pero de todas maneras, para no estar calculando ni nada, aquí en pantalla les dejo una imagen con la cantidad de puntos a utilizar. Les dejo una lista bastante larga de puntos por si sea que están utilizando un hilo muy finito o una lana muy gruesa, para que tengan la cantidad de puntos a utilizar. Bien, entonces, seguimos tejiendo y cuando ya hayamos avanzado suficiente, tomamos la medida y vamos contando. Nos aseguramos de tener la cantidad de puntos que les enseñé hace un momento en la tabla. Bien, chicos, una vez que tengamos la cantidad de puntos altos suficientes, para hacerle esta muestra yo la voy a hacer de unos 20 centímetros. Entonces, tienen que tener la cantidad de puntos que les coloqué en la tabla, ¿sí? Yo para hacer esta muestra que mide casi los 20 centímetros, fíjense, mide 19.5 centímetros, acabo de realizar 39 puntos altos. Bien, cuando vayan a tomar la medida, esta no lo van a estirar así ni nada. Estas cadenitas que les sobraron, porque les debió haber sobrado una cantidad de cadenitas, sin problema las podemos soltar. Entonces aquí el nudo de inicio, él se suelta, vamos soltando y acá comenzamos a soltar una a una las cadenitas que nos sobraron. Y acá ya estoy llegando a la última cadenita. Fíjense, cuando lleguen a la última cadenita lo que hacen es que tiran de la hebra, ajustan y me queda así, como si no hubiese pasado nada. Esta hebra, para que no esté tan larga por allí estorbando, la cortamos un poco y fíjense, estamos acá, ¿sí? Entonces, para comenzar este patrón vamos a tejer las primeras dos vueltas con puntos altos. Tejemos 2 cadenitas, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar al final. Y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta. Entonces siempre el penúltimo punto alto lo tejemos sobre el último punto disponible. Fíjense, aquí está el último punto, tejemos allí el penúltimo punto alto y siempre el último punto alto de cada vuelta. Recuerdan que comenzamos con 2 cadenitas con las que tomamos altura. Como esas 2 cadenitas cuentan como puntos, fíjense, 1 y 2, acá sobre la segunda cadena, allí vamos a tejer el último punto alto de cada vuelta.
Bien, y esto se ve así. Sí, como les dije, quiero que me quede bien sueltecito, por eso se ve así como esa pequeña separación. Entonces, aquí ya vamos a hacer el cambio de color. Para cambiar el color, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, ajustamos y fíjense. Entonces, traemos el siguiente color. Para hacer acá el cambio de color, comenzamos con el nuevo color haciendo un nudo deslizado. Acabé de cortar la hebra aquí. Si venía tejiendo así, corté la hebra como si hubiésemos seguido tejiendo, que hacíamos 2 cadenitas y girábamos. Sí, entonces giramos y aquí en el último punto pasamos la aguja, traemos el nudo hacia acá hacia enfrente, ajustamos que este nudito como tal me quede hacia atrás. Entonces de aquí en adelante esta parte de atrás va a ser el revés, ¿sí? Porque aquí me van a quedar todos los nudos. Entonces aprovechamos de ir ocultando las 2 hebras, sujetamos acá, entonces comenzamos tejiendo 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto. Ya tenemos el primer punto alto. En el punto siguiente volvemos y tejemos otro punto alto. Y siempre cuando estemos tejiendo la parte de puntada fantasía vamos a comenzar y a finalizar con 2 puntos altos así en la orilla. Bien, entonces la puntada fantasía que vamos a realizar consiste en la combinación de 2 puntos. Uno que van a ser 3 puntos altos cerrados y el otro punto es un abanico de 3 puntos. Sí, entonces comenzamos tejiendo los 3 puntos altos cerrados, enlazamos. Yo para hacerles esta prueba no voy a ir ocultando las hebras para que ustedes vean bien, pero ustedes vayanlas ocultando para que después no sea tan tedioso, ¿sí? Entonces, aquí para comenzar los 3 puntos altos cerrados, fíjense, enlazamos. En el punto que sigue, traemos hebra. Como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, no los cerramos. Cerrarlo es que lo completamos, ¿sí? No completamos el punto alto, enlazamos nuevamente, saltamos un punto y en el punto siguiente volvemos y repetimos un punto alto sin cerrar. Entonces enlazamos y atravesamos 2 aros. Y repetimos el tercer punto alto, enlazamos, saltamos un punto y en el siguiente traemos hebra, hacemos un punto alto sin cerrar. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo los 3 puntos altos sin cerrar y esta hebra. En total debemos de tener acá 4 hebras. Ahora sí, cerramos los puntos, enlazamos y atravesamos todo. Fíjense, hacemos una cadenita para sujetar. Sí, ya tejimos los 3 puntos altos cerrados. Y ahora para completar la secuencia vamos a hacer el abanico de 3 puntos. Enlazamos y en la cadena siguiente tejemos un punto alto, una cadena, un segundo punto alto, cadena de separación y un tercer punto alto, todo allí mismo. El último punto alto no lleva cadenita de separación. Y fíjense, esta es la secuencia que vamos a repetir. Bien, les repito nuevamente. Luego del abanico de 3 puntos comenzamos a hacer los 3 puntos altos cerrados. Entonces enlazamos en el punto que sigue, fíjense sin saltar puntos ni nada, en el punto que sigue traemos hebra, punto alto sin cerrar. Enlazamos, saltamos un punto, traemos hebra, punto alto sin cerrar. Enlazamos, saltamos un punto, punto alto sin cerrar. ¿Sí? Fíjense, ahora tengo 4 hebras sobre el ganchillo. Enlazo, atravieso las 4 y hago una cadenita para sujetar. Ahora, ya terminé los 3 puntos altos cerrados, hacemos el abanico. Punto alto, cadena de separación, el segundo punto alto, cadena de separación y el tercer punto alto que nos lleva cadena de separación. ¿Sí? Y fíjense, así va a ir quedando. Seguimos repitiendo luego del abanico los 3 puntos altos sin cerrar. Paso por 2, salto, paso por 2, salto,
paso por 2, atravieso los 4, cadena de separación y comienzo el abanico. Y el tercer punto alto que nos lleva a cadena. ¿Sí? Fíjense. Y esto lo vamos a repetir por todo. Esto vamos a tener una tira bastante larga, la vamos a repetir hasta el final. Y cuando ya estén llegando al final de la vuelta, fíjense, les tienen que quedar así. Hacemos los 3 puntos altos cerrados, salto un punto, salto un punto, hacemos los 3 puntos altos cerrados y acá al final me tienen que quedar 2 puntos. ¿Sí? Por eso es que necesitábamos una cantidad muy específica de puntos para poder finalizar de la misma forma en la que comenzamos. Siempre vamos a tejer 2 puntos solos en la orilla. ¿Sí? Entonces enlazamos y tejemos aquí. Sobre el punto alto, un punto alto, enlazamos. Y aquí en las cadenitas, aquí en la segunda cadena, tejemos el segundo punto alto. ¿Sí? Y fíjense, así me va a quedar esta primera vuelta con la puntada fantasía. De la puntada fantasía hacemos 2 vueltas. ¿Sí? Para hacer la segunda vuelta con la puntada fantasía, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos. Y como les dije, hacemos los 2 puntos altos en la orilla. Fíjense, las 2 cadenas cuentan como el primero y el segundo punto. Enlazamos. Ahora, acá la puntada fantasía, fíjense, lo que vamos a hacer es que aquí sobre los puntos altos cerrados, estos son los 3 puntos altos cerrados, aquí vamos a tejer un abanico. ¿Sí? Hacemos el abanico, entonces aquí en la unión de la cadenita, fíjense, se hace como un agujerito. En ese agujerito lo atravesamos. Y allí vamos a tejer el abanico. Punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Recuerden que el último punto alto no lleva cadena. ¿Sí? Fíjense. Y ahora, sobre el abanico, siempre vamos a verificar qué puntada tenemos en la fila anterior. Y sobre el abanico, aquí vamos a tejer los 3 puntos altos cerrados. ¿Sí? Entonces enlazamos en el primer punto, traemos hebra, punto alto sin cerrar, enlazamos en el segundo punto, traemos hebra, punto alto sin cerrar y en el tercer punto traemos hebra, punto alto sin cerrar. Fíjense, enlazo, atravieso los 4 aros y hago la cadenita para sujetar. ¿Sí? Ahora, seguimos repitiendo. Fíjense, ya hicimos el abanico, los 3 puntos altos cerrados y seguimos intercalando. Verificamos que tenemos en la fila anterior, aquí están los 3 puntos altos cerrados. Entonces, en este agujerito que está acá, hacemos el abanico. ¿Sí? Repetimos, verificamos que tenemos en la fila anterior y sobre este abanico hacemos los puntos altos cerrados. Un punto alto sin cerrar, un segundo punto alto sin cerrar, un tercer punto alto sin cerrar, me quedan 4 hebras, cierro los 3 puntos y cadena. Fíjense, así va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta finalizar la vuelta y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Estoy en el abanico, hago el último punto alto del abanico. Y como siempre, entonces aquí sobre este punto alto tejemos un punto alto. Y aquí sobre la segunda cadenita, fíjense. Y acá sobre la segunda cadenita tejemos el último punto alto. ¿Sí? Fíjense. Esto se ve así. Si comenzamos acá en la orilla con un abanico, finalizamos de la misma manera. Bien, entonces cortamos la hebra porque vamos a hacer el cambio de color y fíjense, así se va a ir viendo. Me parece que queda bien bonito el contraste con esta puntada. Entonces, fíjense, siempre cuando comenzamos hacemos 2 vueltas con puntos altos, 2 vueltas con la puntada fantasía. Ahora continuamos y vamos a tejer las siguientes vueltas con puntos altos. Entonces, hacemos el nudo. Y buscamos acá, ¿sí? Aquí corté la hebra como si hubiese seguido tejiendo, giro y comienzo acá
y comenzamos. Igual que siempre, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Yo no voy a ocultar las hebras para enseñarles, pero ustedes vayanlas ocultando. Hacemos otro punto alto aquí al lado y ya tenemos los 2 puntos altos de la orilla, ¿sí? Y esta vuelta con puntos altos, fíjense cómo la vamos a ir tejiendo. Enlazamos aquí sobre el punto alto, hacemos un punto alto, enlazamos, aquí teníamos una cadena de separación, aquí ustedes si quieren pueden hacer el punto alto aquí en el agujerito, o si no se les hace muy difícil pueden atravesar aquí la cadena en este agujerito y allí tejen el punto alto, ¿sí? Punto alto sobre el punto alto en la cadena. Aquí ustedes ven, si se les hace muy difícil, sin problema lo hacen acá. Así. Fíjense que no queda mal. ¿Sí? Vamos a dejarlo así para que tengan los dos. Punto alto sobre el punto alto. Y fíjense, aquí ya llegamos a donde están los 3 puntos altos cerrados. ¿Sí? Aquí, donde están los 3 puntos altos cerrados, vamos a hacer una disminución. Porque si no hacemos la disminución, se nos van a aumentar los puntos y esto va a ir aumentando y no necesitamos que vaya aumentando, ¿sí? Tenemos que tejer recto. Entonces, enlazamos y comenzamos la disminución. Aquí en el agujerito, fíjense en el puntito, traemos hebra, atravesamos 2 aros, comenzamos allí la disminución, enlazamos. Y fíjense que donde están los 3 puntos altos cerrados, acá en esta hebra, ¿sí? Se me hace como un agujerito. Allí finalizo la disminución, ¿sí? Traigo hebra, enlazo, atravieso 2 y finalizo la disminución atravesando los 3 aros. Fíjense. Aquí pudieran fácilmente tejer únicamente este punto y pasar al punto siguiente, pero aquí les va a quedar como un agujerito. Entonces yo prefiero mejor hacer allí una disminución. Entonces seguimos tejiendo. Comenzamos. Después de la disminución, siempre después de la disminución hacemos 5 puntos altos, disminución, 5 puntos altos, disminución y así. Pero vamos a repetir nuevamente. Fíjense, hacemos el primer punto alto sobre el punto alto. El segundo punto alto, aquí donde está la cadenita, como les dije, la pueden atravesar. Si no se les complica. Allí hacemos el segundo. El tercero sobre el punto alto. El cuarto, la cadenita, la atraviesan o la tejen así. Y el quinto punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? Luego de que tejieron 5 puntos altos viene la disminución, o sea que ya están acá en las 3 puntos altos cerrados. Entonces enlazamos, comenzamos la disminución aquí en el agujerito, traemos hebra, atravesamos 2, o sea una disminución es casi como hacer los 3 puntos altos cerrados, ¿sí? Enlazamos y fíjense, aquí está, les enseño bien. Los 3 puntos altos cerrados, aquí se hace como un agujerito así, lo atravesamos acá, atravesamos 2 aros y ahora completamos la disminución atravesando los 3. Y fíjense cómo esto va a ir quedando, ¿sí? Seguimos repitiendo, 5 puntos altos, hacemos 1 y finalizamos la vuelta. Aquí estoy haciendo el punto alto y finalizamos como siempre con los 2 puntos altos acá, 1 y 2, ¿sí? Fíjense cómo va a ir quedando. Ahora la secuencia que vamos a repetir de aquí en adelante es la siguiente: 2 vueltas con punto fantasía y 4 vueltas con puntos altos normales, ¿sí? Entonces comenzamos como siempre, 2 cadenitas, giramos y tejemos las 4 vueltas. Es cuestión de repetir punto alto sobre cada punto alto. Y bien chicos, fíjense, aquí ya finalicé las 4 vueltas. Entonces ahora lo que hacemos es seguir repitiendo. Hacemos la vuelta con punto fantasía. Yo aquí voy a utilizar otro color.
Entonces les enseño nuevamente el comienzo, nudo deslizado, aquí ya giré, ¿sí? Fíjense, siempre que comenzamos la hebra me tiene que quedar acá. Atravesamos el nudo, ajustamos y tejemos las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, el siguiente punto alto acá al lado y comenzamos la puntada fantasía, ¿sí? Comenzamos acá con los 3 puntos altos cerrados, 1, saltamos un punto, 2, saltamos un punto, 3, cerramos todo, cadena y el abanico al lado. Punto alto, cadena, punto alto, cadena y el último punto alto sin cadena. ¿Sí? Y fíjense, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seguir repitiendo, intercalando las secuencias una y otra vez hasta que tengamos el ancho necesario. Ese ancho necesario es con la medida que ustedes tienen del contorno del busto. En mi caso yo tengo 112 centímetros. Esa medida la vamos a dividir entre 4 y en mi caso yo voy a seguir repitiendo vueltas una y otra vez hasta tener 28 centímetros. ¿Sí? Si ustedes no tienen a la mano la medida del contorno del busto, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Y bien chicos, una vez que hayamos tejido lo suficiente, fíjense, esto se ve de esta manera. Como les dije, yo estoy haciendo una tira bastante larga. Esto mide 106 centímetros de largo, que es mi medida, y de ancho, para que tengan una referencia, yo acabo de dar un total de 30 vueltas y de ancho tengo 28.5 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para la medida que yo necesito. Entonces, fíjense, aquí yo comencé, este es el comienzo con 2 vueltas, las 2 vueltas de punto fantasía, 4 vueltas, 2, 4 vueltas, 2, así. Y acá finalicé con 2 vueltas también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, luego de que tengamos este primer panel, vamos a hacer un segundo panel exactamente igual. Lo único diferente, si ustedes están utilizando así 2 colores, es que el siguiente panel, cuando hagan la primera vuelta de punto fantasía, la van a hacer con el otro color, ¿sí? Para irlos intercalando. Entonces, hacemos un segundo panel exactamente igual. Y fíjense, aquí tengo mi segundo panel. Como les dije, lo comencé con el otro color. Este es el segundo. Exactamente igual, bastante largo. Aquí tengo el segundo. Este fue el primero que hice. Este es el comienzo. Y ahora vamos a posicionarlo, ¿sí? Para poderlo cerrar. Entonces, como tenemos los 2 paneles, fíjense cómo los vamos a cerrar. Ya teníamos determinado cuál era nuestro derecho. El revés es en la parte donde nos quedaron todos los hilitos. Acá ya lo que hice fue que ya los corté. Entonces, fíjense, vamos a posicionarlo desde el derecho. Aquí donde está la primera vuelta, esto lo vamos a doblar así. Lo doblamos por la mitad, lo colocamos hacia acá. Que la primera vuelta donde están las cadenitas queden acá al centro, ¿sí? Hacemos lo mismo con el otro panel. Esto va a quedar acá. El siguiente panel lo doblamos desde el derecho. Este es el derecho. Lo doblamos por la mitad y lo colocamos acá. Fíjense, aquí están las cadenas iniciales y aquí están las cadenas iniciales, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? Fíjense que me queda como un cuadrado. Va a ser una blusa cuadrada. Esto queda acá. Y ahora, para posicionarlo, simplemente para posicionarlo vamos a colocar marcadores, ¿sí? Para que entiendan, este va a ser el pecho de la blusa. Aquí atrás va a ser la espalda. Aquí cerramos en los costados, más o menos hasta acá, porque por aquí va a salir el brazo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tomar un puñado de marcadores, de puntos, y vamos a cerrar acá. Primero cerramos aquí, comenzamos a unir así.
más o menos hasta acá, no hasta la esquina completamente, para unir la espalda y así determinar hasta dónde vamos a coser como tal, ¿sí? Entonces colocamos los marcadores. Fíjense, ya posicioné algunos marcadores, no llegué hasta arriba, pero cuando ahorita no los probemos, determinamos qué tanto vamos a cerrar en la espalda, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo. Acá en el costado vamos a colocar los marcadores para podérnoslo probar, ¿sí? Colocamos marcadores aquí, atrapando los dos lados. Y aquí ya tengo el espacio en el otro lado. Ahora si pueden, pruébenselo para determinar el escote en el frente, porque el frente también lo vamos a cerrar. Y bien chicos, fíjense, una vez que se lo prueben, fíjense que aquí ya nos queda una pequeña manguita. Esto se ve así. Ahora acá en el frente vamos a determinar qué tanto escote queremos dejar. Tomamos un marcador y más o menos colocamos. De repente no quiero que me quede tan escotado, más o menos por acá. Dejo el marcador aquí. Sí, esto me va a quedar así una blusita bien cerradita. Fíjense en las mangas, también determinen qué tanto espacio van a dejar para que les quede así como una manguita bien cerradita. Y en la espalda, acá, determinan también. Yo creo que lo puedo cerrar un poquito más. Y fíjense, ya estamos listos para hacer la costura. Y bien chicos, entonces una vez que ya determinamos el escote, la espalda y aquí a los costados, vamos a comenzar a hacer la costura. Antes de hacer la costura vamos a colocarlo por el revés, porque recuerden que todas las costuras por lo general las hacemos desde el revés. Entonces lo volteamos. Entonces para hacer esta costura acá en la espalda, ustedes si quieren la pueden hacer con la agujita lanera. Yo para hacerla más rápido la voy a hacer con la aguja de crochet. Entonces hacemos acá el nudo deslizado. Sí, entonces acá retiramos el marcador para poderlo alinear todo. Esto va a ir así. Buscamos acá el último punto. Pasamos la aguja. Pasamos la aguja acá en el último puntito del otro lado. Traemos el nudo. Como siempre ajustamos, hacemos acá una primera cadenita y vamos asegurándonos de ir atrapando punto por punto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un punto bajo, atrapando los dos lados y hacemos punto bajo. ¿Sí? Atrapamos los dos lados y hacemos punto bajo. Nos aseguramos de ir haciendo punto por punto. Aquí donde estoy haciendo los puntos, fíjense, es donde los comienzo, ¿sí? El otro lado de las cadenitas, fíjense. Entonces, vamos atravesando ambos lados. Entonces vamos atravesando ambos lados y hacemos punto bajo. Así vamos a seguir repitiendo hasta llegar a donde queremos cerrar la espalda. Fíjense, así me va a ir quedando acá la unión. Entonces, seguimos repitiendo, ¿sí? Y de esta manera es como vamos a hacer la costura. Vamos a ir haciendo puntos bajos en todos los puntos. Y así es como vamos a cerrar todos los lados. Acá y luego en la parte de acá de los costados hacemos exactamente igual. Siempre empezamos desde abajo y vamos a ir contando los puntos que vamos cerrando en el costado para en los dos costados cerrar exactamente la misma cantidad, ¿sí? Y que me quede el espacio para la manga. Entonces hacemos esta costura súper sencilla. Entonces seguimos haciendo esta costura súper sencilla. Cuando lleguemos al final lo que hacemos es una cadenita, cortamos y ocultamos la hebra, ¿sí? Como hemos venido haciendo. Seguimos repitiendo.
Y bien chicos, una vez que tengamos las costuras listas, fíjense, este ya es el derecho. Aquí queda el frente, la espalda y los costados. Ahora vamos a hacer el acabado que vamos a hacer por todos los bordes. ¿Sí? Va a ser un acabado súper sencillo. Entonces comenzamos desde el derecho, aquí en la manga. Y bien chicos, entonces como les dije, desde el derecho comenzamos acá. Va a ser un borde bien sencillito. Aquí atravesamos la aguja en el centro. Como siempre, pasamos el nudo, ajustamos y aquí al comienzo vamos a tejer 3 cadenas y luego de las 3 cadenas en ese mismo puntito tejemos 2 puntos altos en ese mismo agujerito. Sí, vamos a hacer unos pequeños abanicos. Entonces acá comenzamos a contar 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas. Únicamente al comienzo es donde hacemos 3 cadenas. Acá hacemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí en ese agujerito. Y repetimos 1, 2 y en el tercer punto tejemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Contamos 1, 2 y en el tercero volvemos a comenzar. Y aquí cuando estemos finalizando, fíjense, hacemos en el último punto, fíjense, 1, 2, 3, hacemos el punto bajo. Y como aquí me falta un puntito, lo que hago es unirme aquí en la primera cadenita con una puntada deslizada y de esta manera finalizo la vuelta. Corto la hebra, esto lo ocultamos con la agujita lanera, ajusto y fíjense, así me queda el acabado. Entonces repetimos lo mismo. Tanto aquí en el frente, en la otra manga y en toda la parte inferior. Bien, y bien chicos, aquí en la parte de abajo, fíjense, como no tenemos un punto específico, se me olvidaba decirles, acá el acabado, fíjense cómo lo vamos a hacer. Lo comenzamos igual con las 3 cadenitas y aquí, supongamos que aquí comencé, me salto un punto, ¿sí? Me salto todo este punto. Y en el siguiente lo voy a tomar así completo. Comienzo punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Les enseño una vez más. Sí, fíjense, paso todo este punto completo y en el siguiente repito punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Acá creo que se ve un poco mejor, fíjense, tenemos los puntos, entonces nos saltamos este punto completo. Me lo salto porque es como que, fíjense, si yo contara 1, 2 y en el tercer punto hacemos la cadenita, ¿sí? Fíjense, entonces saltamos este punto completo y en el siguiente, tomándolo así, completo, comenzamos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así vamos repitiendo y fíjense, así me va a quedar el acabado en la parte inferior. Sí, repetimos hasta llegar acá, cortamos y ocultamos la hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el acabado por toda la blusa se ve de esta manera. Como pueden ver, es una blusa bastante sencilla y fácil para tejer. Déjenme un comentario si les gustaría que hiciéramos una blusa similar pero con cuello. Bien, muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!